Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo depende de la hora que estén viendo este video. Este video es para YouTube, para mi canal de YouTube a nombre de Francisco Luna Velasco. Si al terminarlo les gustó, denle like, compártanlo, muevan la campanita para que más gente lo vea. Suscríbanse también a mi canal. No tengo muchos suscriptores, pero los que tengo son de primera, todos. Resulta que ayer hice un video con relación al 50 aniversario luctuoso de la muerte de don Eugenio Garza Sada. El 50 aniversario es hoy, 17 de septiembre de 1973. Don Eugenio Garza, voy a repetirlo porque lo dije en el video de ayer, era uno de los empresarios más grandes de México, radicado en Monterrey, Nuevo León. En Guadalajara existía un empresario fuerte, dueño de Aceitera La Gloria, Miguel Aranguren. A don Eugenio Garza Sada lo asesinaron en un intento de secuestro. Según la prensa de esa época, yo tenía ya 33, 34 años cuando pasó eso. Leía muchos periódicos, pero ocultaron muchos detalles. Ahora me doy cuenta que ocultaron mucho. Ahora que están mencionando a don Eugenio, no mencionan a Miguel Aranguren de Guadalajara. Ellos habían lanzado una amenaza al gobierno de México, representado por don Luis Echeverría Álvarez. Habían lanzado una amenaza de salirse del pacto federal y no pagar impuestos federales, retenerlos para ellos. Y efectivamente, los dos estados que más impuestos pagaban y siguen pagando aún son Jalisco y Nuevo León. Y les devuelve el gobierno federal en obras, no el 10%, menos. Amenazaron a Echeverría. Echeverría era de las izquierdas, era socialista. Más bien yo diría comunista. Yo no sabía, por ejemplo, que la Liga 23 de septiembre, o se me olvidó, era la Liga Comunista 23 de septiembre, la que armó la revolución en contra del gobierno. Pero no había un gran revuelo porque andaban los revolucionarios asaltando bancos. Creo que el primero que asaltaron fue en Guadalajara para hacerse de dinero. Y ya luego, en una entrevista de un exgobernador de Guerrero, hoy por la mañana,
de alguien que entrevista personalidades en Chilpancingo. Este fue revolucionario, este es gobernador de Guerrero, fue revolucionario. Y él suelta todo. Ellos pertenecían a la Liga Comunista 23 de septiembre. Y yo no sabía que Genaro Vázquez, el primer revolucionario, el primero que empezó a hacer la revolución en Guerrero, Genaro Vázquez, era de la Liga 23 de septiembre. Tampoco sabía que Lucio Cabañas se mata a Genaro Vázquez en un accidente y sigue Lucio Cabañas. Él era maestro, también Genaro era maestro. No sé si eran maestros egresados de la Normal Isidro Burgos de Guerrero o eran maestros en la Isidro Burgos. Eso nunca supe. Lucio Cabañas había secuestrado al gobernador Rubén Figueroa y de ahí se le echaron encima y hasta que lograron acabar con él. Genaro Vázquez había secuestrado al rector de la Universidad de Chilpancingo y le pagaron 2 millones de pesos por soltarlo. Estaban tratando de reunir mucho dinero. Ahora me doy cuenta que su proyecto eran sumas enormes para comprar armas. Y no se decía que en el centro del país que estaba armándose una revuelta tan grande. Hasta hoy en la mañana hay una persona que hace entrevistas en Chilpancingo a personajes muy buenas. Y hoy en la mañana entrevistó a Rogelio Martínez, que fue gobernador de Guerrero no hace mucho. Y él habló de todo y él fue de jefe de una célula. Dice que había células en México, en todas partes había células del movimiento, cosa que nosotros ignorábamos. Yo ignoré en ese tiempo. Tampoco sabíamos, por ejemplo, que la Normal Isidro Burgos era un semillero de comunistas. En 1950 y tantos empezaron a aparecer subversivos comunistas, personalidades como Demetrio Vallejo, líder del sindicato de ferrocarrileros, Valentín Campa y Otón Salazar, uno de electricidad y otro de maestro, no me acuerdo, y estaban calentando mucho al país porque tenían mucho apoyo de Rusia para poner un satélite aquí en México, de Rusia. No podían progresar porque Estados Unidos está ahí luego y Estados Unidos no iba a permitir un satélite comunista en el patio trasero de los Estados Unidos. Teníamos ese problema de que los gringos estaban muy metidos en México, parando el comunismo. Llega López Mateos en el 58 a la presidencia y hay un movimiento de calentamiento del comunismo y no hallaba cómo pararlo
y pone un decreto de ley que se llamó sedición, no me acuerdo cómo. Total, con ese decreto pudieron meter a la cárcel a los líderes, Vallejo, Campa y otro Salazar, David Alfaro Siqueiros, el pintor, era comunista. Él le dio albergue en su casa a León Trotsky, que salió de Rusia huyendo de José Stalin, y lo persiguieron. A León Trotsky hasta la casa de Siqueiros. Ahí lo mataron, ahí lo mató un personaje con un piolet de esos picos de montañista. Y mataron a León Trotsky. Entonces mete a todos a la cárcel, pero ya había células comunistas por todo el país. Yo no sabía, en el 82 estuve en Leningrado y me encontré un grupo de mexicanos ahí y les dije, ¿qué andan haciendo? Estamos aquí en la Universidad Patricio Lumumba. ¿Y qué estudian? Pues ciencias sociales. Eran personajes que estaban preparando para mandarlos a México a promover el comunismo. Y esto fue en el 82. Y había pasado lo del 68. En el 68 se había calentado mucho la idea del comunismo, que los estudiantes empezaron a hacer muchas manifestaciones y querían suspender los Juegos Olímpicos del 68. Pero eran los comunistas. Ahora son héroes los muchachos, son víctimas del atropello de Díaz Ordaz. Díaz Ordaz dijo que él fue el que dio la orden de la noche de Tlatelolco. Yo leí el libro de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco, y pues es ella es comunista. Pues sí hubo muchos muertos en la noche de Tlatelolco, y el 2 de octubre volvió a repetirse. Acabaron con el comunismo en México, proscribieron la política comunista en México, Díaz Ordaz. Pero había un movimiento desde Moscú, había mucho dinero, aquellos estaban bien pobres y mandaban dinero para México. Querían hacer un satélite aquí en México de la URSS, entonces era la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, y querían implantar un satélite aquí en México, pero los americanos pues nunca iban a querer. En el 59 gana la revolución Fidel Castro y se declara comunista y expropia todos los bienes de Cuba, de los americanos en Cuba. Y recuerden que Cuba era un paraíso turístico, era yo le llamo el burdel de los gringos, porque
Allí renació la prostitución, los casinos, todo. Florida está a 90 millas de Cuba y allí se la llevaban, ahí toda la mafia fue a poner casinos, hoteles, de todos. Y era una cosa que la mafia también se coló a Cuba. Fidel Castro lo apoya a Rusia y deja que Rusia ponga misiles en Cuba, a 90 millas de Florida. En vida de John Fitzgerald Kennedy, le lanza la amenaza a Nikita Khrushchev, que era secretario del Partido Comunista y era el jefe de la Unión de Repúblicas Soviéticas, que saque sus misiles de Cuba o va a haber una guerra nuclear. Y estuvimos a punto de que hubiera una guerra nuclear, porque Nikita Khrushchev dijo que no sacaba los misiles. Y le dio Kennedy, de mucha ley, el amigo, un plazo corto para que sacara los misiles. Y le dijo Nikita Khrushchev, voy a sacar los misiles de la isla, pero tú quitas tu base naval que tienes en el Golfo de Tonkin. Si no, seguimos. No, sí quitaron la base naval y ellos retiraron los cohetes. Nunca dejaron abrir las cajas para ver si llevaban ahí los cohetes ni nada. Y se llevaron, según eso, los cohetes. Pero sí dejaron muy bien armado a Fidel. Muy bien armado. Cuando yo fui en el 87 a Cuba, hombre, en todos los cerros había antenas girando para detectar todos los movimientos aéreos. Bien resguardada Cuba de cualquier ataque. Ya les habían dado un intento desde Florida, 1,500 invasores. Diríamos que se habían fugado de Cuba. Y los apoyó Kennedy para que vinieran a invadir Cuba y los hizo prisioneros. Fidel tenía mucho armamento. Lo dije en un video que creíamos que iban a fusilarlos a todos. Y Fidel le dijo a los americanos, se los canjeó por un tractor cada prisionero. Eran 1,500 y le dieron 1,500 tractores. Cuba no quiso dejar de ser comunista y recibió un bloqueo. Los Estados Unidos amenazaron que cualquier país hiciera negocios con Cuba, le retiraban los negocios con Estados Unidos. Todos los países del mundo comerciaban con Estados Unidos y retiraron todo el apoyo y el comercio con Cuba, cualquier relación, menos México. Nosotros les mandamos barcos de frijol, maíz, petróleo. Pues ahí se los fiamos y nos los deben todavía, pero los hemos apoyado mucho, ¿no? O sea, los cubanos, mucho. Y pues ellos siguen con el bloqueo económico en Cuba y siendo comunistas. También China es comunista, ¿y qué?
Los americanos negocian con China, nosotros negociamos con China. Nosotros pues, ahí vamos bien con Rusia y se molesta la gente porque se molestan porque la llevamos bien con Rusia, pues si no estamos peleados con los rusos. Me sorprendió el desfile del 16 ayer. Un montón de soldados rusos desfilando pues en el desfile de ayer, 16 de septiembre. Pero andaba Cuba, andaba El Salvador, andaba Nicaragua, andaba todos los países socialistas que andan por ahí. López Obrador los invitó a todos al desfile y mandaron sus contingentes a desfilar. Y sí me extrañó ver a Rusia ahí desfilando. Pero así es la política. Nosotros tenemos la no intervención, la autodeterminación y que todo tiene que arreglarse. Las soluciones son diplomáticas. La diplomacia se hizo para evitar los balazos. No mátalos en caliente, no mátalos y lo averiguas. No, la diplomacia es primero la diplomacia y arreglamos y no pasa nada. Yo ignoraba que lo fuerte de la guerrilla, y pido disculpas porque no se supo, en la verdad, no se supo que la Liga 23, la Liga Comunista 23 de septiembre, tuvo su mayor fortaleza en Guerrero. ¿Por qué Guerrero? Porque Guerrero tenía el semillero de comunistas, la Isidro Burgos, la Escuela Normal Isidro Burgos. De allí salieron los 43 normalistas desaparecidos. Cada año, el 2 de octubre, se venían a Chilpancingo a votear para venir a manifestarse a México por lo del 2 de octubre. Y se venían de la Normal Isidro Burgos a juntar y a secuestrar camiones. En esta ocasión, se cree que tuvo información del ejército de que venía un camión cargado de cocaína. Eran creo 15 camiones y uno traía cocaína para transportarla a México. Y se armó el relajo allí en Iguala. Y desaparecieron los 43 estudiantes. Eran los que venían a protestar el 2 de octubre contra los actos de Díaz Ordaz y Echeverría, porque Echeverría era el secretario de gobierno de Díaz Ordaz. Quien ejecutó la orden fue el secretario de gobierno. Quien la dio fue Díaz Ordaz. Pero Guerrero era y sigue siendo un caldo de cultivo por tanta pobreza que hay en Guerrero. Guerrero es un estado grande, con mucha serranía y muy bueno para cultivar drogas ahí, amapola, marihuana. Pero, pues, ¿cómo puedes conseguir revolucionarios en Monterrey si ahí tienen trabajo todos? O en la Ciudad de México. Lo fuerte de la guerrilla era Guerrero, porque pues, estaban muy pobres, están todavía, hay pueblos muy pobres. Y si hablamos del 73, que fueron cuando mataron a don Eugenio Garza Sada en 1973, un 17
de septiembre como hoy. Iban a secuestrarlo porque querían pedir una millonada por él, pero querían golpear al gobierno de Echeverría. Y Echeverría lo acusan de que él mandó secuestrar a don Eugenio. Ya lo dije en el video de ayer. Echeverría, su suegro era don Guadalupe Zuno, es gobernador de Jalisco. Muy bien comprado, hizo la universidad y era de grato recuerdo don Guadalupe. Y era el suegro de Luis Echeverría. Doña Esther Zuno era hija de don Guadalupe. A los 5 días, 7 días de la muerte de don Eugenio y de Miguel Aranguren, que hay que recordar que Miguel Aranguren fue víctima de la Liga 23 de septiembre, la Liga Comunista 23 de septiembre. Y no lo mencionan por el tamaño de empresario y el tamaño de don Eugenio, que era el empresario más grande de México. Ya era dueño de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, y varias empresas. Era un hombre muy visionario. Lo dije ayer, él creó el TEC de Monterrey, semillero de grandes profesionistas, empresarios, directores de empresas, gerentes, muy buenos, muy preparados. Él trajo los mejores maestros al TEC de Monterrey a que enseñaran a la gente, a los jóvenes, a ser empresarios. Y lo logró, hizo muchos. Sigue haciéndolos el TEC de Monterrey. Agarraron a Guerrero como centro de la guerrilla. Y que estaba hoy en la entrevista, Rogelio Martínez, es gobernador de Guerrero. No, pues suelta un montón de cosas. Búsquelo, está en la entrevista, se llama, en YouTube, la entrevista. Está en Chilpancingo el youtubero que hace entrevistas. Está muy interesante la entrevista al exgobernador de Guerrero, porque él fue guerrillero, y suelta todo, cosa que ni creíamos nosotros que sucedió, porque sucedió. Pero ignoramos todo eso. Ahora sí sé todo lo que sucedió en Guerrero, gracias a esa entrevista. Y Genaro Vázquez cayó, Lucio Cabañas cayó. La Isidro Burgos siguen siendo no socialdemócratas. Yo creo que todavía siguen pensando en el comunismo. México no quiere comunismo. Somos socialdemócratas. Somos de libre empresa. Queremos que el Estado tenga empresas fuertes, que no las vuelvan a vender como lo hizo Salinas. Están creando nuevas empresas, pero queremos que la empresa sea libre. Estos chayoteros que andan ahí fregando con su frente por México, dicen que destruyó al país, que Andrés Manuel le está dando en la torre a la empresa privada.
Un dato curioso, el Diablo Fernández es presidente del Consejo de Administración y es yerno de una hija de don Eugenio Garza Sada. Él es el presidente del Consejo de Administración de Coca-Cola y los Oxxo. Y debía 9.500 millones de pesos de impuestos y se los cobraron. Y dijo cuando fue a pagarlos, doy 9.500 millones de pesos porque saquen a ese loco de la presidencia. Y resulta que en la declaración que hizo, porque ellos declaran a la Bolsa de Valores, tuvo una utilidad de 30.000 millones de pesos en el ejercicio del año pasado. Y le preguntaron qué va a hacer con sus 30.000 millones que ganó con Coca-Cola y los Oxxos. Dijo, no los voy a invertir en México porque no hay seguridad jurídica para el inversionista. Le dijeron, ¿y dónde los voy a invertir? Pues voy a ver. Al poco tiempo declaró que los iba a invertir en México, porque no hay un país tan seguro, tan cerca de los americanos, para venderles. Entonces dijo, no, los voy a invertir en México. Se desdijo. Los bancos el año pasado ganaron en México 240.000 millones de pesos. En toda Europa los bancos no ganaron 240.000 millones de pesos. Sigue siendo un país muy bueno para tener un banco, tener una empresa, tener todo. Somos un país hecho para el trabajo pesado. Los mexicanos estamos hechos para el trabajo pesado. Por eso nos atrapan los gringos con nuestra juventud, porque ya los tienen muchos. Trabajando rinden mucho. Y hay un convenio con los americanos de que nos piden trabajadores con contratos de 6 meses. El que va una vez ya se queda, si es buen trabajador, el patrón le dice, te llamo en 6 meses. Le llaman, vuelve a sacar su visa por 6 meses y se va. Hay quien tenga 10 años con el mismo patrón, porque este programa tiene cerca de 10 años. Y conozco un muchacho que era trabajador de un amigo mío, se fue por primera vez a trabajar 6 meses y ya no se quedó a trabajar aquí, ya viene con su lana, tiene casa propia, camionetas, motos, todo, gana muy bien, todos los que van allá ganan muy bien, no pagan renta, no pagan luz, no pagan agua, no pagan impuestos, se traen toda su lana. A mí este año me quitaron 2 trabajadores muy buenos y sí les fue bien. Espero que no esté animando a nadie a que se vaya a los Estados Unidos. Acá hay oportunidades en México, vamos creciendo a México y nos vemos en el próximo video. Compártanlo. Estos mitotes, bueno, yo no soy un youtubero de esos que cuentan chistes y sonríen y se ríen del prójimo y hacen teatro para ser agradables a quien los ve. Yo solamente narro las vivencias, lo que sé, lo que conozco, no lo adorno, digo en corto todo lo que tengo que decir y quizá no sea muy interesante, está loco ese mentiroso. No, no es cierto todo lo que cuento en mis videos, son vivencias, son cosas. Tengo 83 años, 84, y siempre leo, todavía veo las noticias, leo periódicos y tengo un concepto de las cosas. No, cuando estoy haciendo un video no estoy queriendo engañar a nadie, estoy diciendo
lo que vi, lo que viví, y pues denle like si les gustó. Que pasen buenas tardes.